Lo que estoy a punto de contarles sacudirá todo lo que creen saber sobre la fe, los milagros y el poder del amor materno. Esta es la historia de cómo pasé de ser una de las mayores críticas a la devoción católica en Estados Unidos a experimentar un milagro tan profundo que dejó a los médicos sin palabras y a toda mi comunidad atónita. Me llamo Sarah Mitchell y durante 12 años fui la ministra principal de la iglesia evangélica Victory Faith en Nashville, Tennessee, donde forjé toda mi reputación con una sola misión: exponer lo que creía que eran las peligrosas mentiras de la devoción mariana católica. Pero una noche de diciembre de 2018, todo lo que creía saber sobre Nuestra Señora de Fátima se trastocaría de la manera más inesperada y aterradora imaginable. Nací en una familia bautista de cuarta generación en el corazón de Memphis, donde mi bisabuelo fue uno de los miembros fundadores de nuestra denominación cuando los misioneros protestantes establecieron su presencia en el sur a principios del siglo XX. Desde el momento en que aprendí a entender las palabras, me enseñaron que los católicos no eran verdaderos cristianos, que adoraban estatuas de yeso en lugar del Dios vivo, y que su devoción a María no era más que paganismo disfrazado con terminología cristiana. Mi abuela me decía todas las mañanas mientras preparaba el desayuno: «Recuerda, querida niña, solo Jesús salva». Quienes rezan a los santos y a esa mujer a la que llaman la Virgen están siendo engañados por el mismísimo enemigo. Tenemos la Biblia pura, sin tradiciones humanas que corrompen la santa palabra de Dios. Sus palabras se grabaron profundamente en mi joven corazón como verdades absolutas incuestionables. Mi padre trabajaba como capataz de construcción y servía como diácono en nuestra iglesia, mientras que mi madre dirigía el ministerio de mujeres con mano de hierro y una dedicación inquebrantable. Nuestra casa estaba llena de Biblias de estudio, libros de apologética protestante y grabaciones de predicadores famosos como Jerry Falwell y Pat Robertson. Todos los domingos por la mañana, los miércoles por la tarde y las vigilias de los viernes por la noche, toda la familia se reunía en la iglesia, participando activamente en servicios llenos de música de adoración contemporánea, testimonios emotivos y predicaciones apasionadas contra lo que llamábamos las falsas doctrinas de Roma. Desde pequeña, demostré un don excepcional para la oratoria y la memorización bíblica. Mi voz tenía una autoridad natural que podía proyectarse en cualquier habitación sin necesidad de amplificación, y tenía una capacidad innata para captar la atención de cualquier público desde el primer momento. Mis padres y los líderes de la iglesia reconocieron esto como una clara señal del llamado divino al ministerio. «Sarah tiene una unción especial», solía decir el pastor principal. Dios la usará poderosamente para liberar a las almas cautivas del engaño religioso y guiarlas a la verdad de la salvación solo por la fe. A los 19 años, me matriculé en la Facultad de Divinidad de la Universidad Liberty, donde me especialicé en religión comparada con un enfoque en la apologética católica. Me sumergí en el estudio de todos los argumentos protestantes clásicos contra la doctrina católica. La salvación solo por la fe sin obras, la autoridad única de las Escrituras sin tradición humana, la mediación exclusiva de Cristo sin intermediarios santos y, sobre todo, el rechazo total a cualquier papel especial para María, más allá de ser la vasija humana que llevó a Jesús durante 9 meses. Durante mis años de licenciatura, escribí mi tesis de grado sobre lo que titulé La herejía mariana: cómo el catolicismo romano corrompió el evangelio puro con el culto a las diosas paganas. Investigué a fondo la historia de la devoción mariana, pero desde una perspectiva completamente hostil, decidido a demostrar que todo era una mezcla sincrética de antiguas religiones paganas con un barniz cristiano superficial. La llamada Virgen María de los católicos, escribí en mi tesis, no es más que una versión cristianizada de diosas madres paganas como Isis, Diana y Cibeles. Los católicos han creado esencialmente una cuarta persona de la Trinidad, convirtiendo a María en una semidiosa que compite con Cristo por el culto y la devoción de los fieles. Mi trabajo tuvo tan buena acogida que me gradué con honores y fui aceptado inmediatamente en el programa de maestría en divinidad con una beca completa.
A los 24 años, regresé a Nashville, donde fui ordenado ministro asociado en la iglesia comunitaria Cornerstone, una de las congregaciones evangélicas más grandes de Tennessee. Mi primera asignación importante fue dirigir el programa de televisión semanal Verdad Bíblica al Descubierto, cuya misión principal era exponer las mentiras del catolicismo romano y ayudar a los católicos a encontrar la verdadera salvación solo en Cristo. Todos los jueves por la noche, durante 2 horas, mi voz se extendía por todo el sureste de Estados Unidos, a través de las cadenas de radiodifusión cristianas. Mis programas incluían títulos como María, Madre de Dios o Invención Humana, El Rosario, vana repetición condenada por Jesús, y Santos Católicos, falsos intermediarios que roban la gloria de Cristo. Mi audiencia crecía exponencialmente cada semana, especialmente entre los evangélicos que buscaban herramientas eficaces para evangelizar a sus familiares y amigos católicos. Me labré una reputación regional como el experto de referencia para refutar las doctrinas católicas, en particular cualquier cosa relacionada con la devoción mariana. Pastores de diferentes denominaciones del sur me invitaban a sus iglesias para pronunciar sermones especializados contra lo que llamábamos idolatría católica. Había preparado al menos 25 sermones diferentes, específicamente sobre por qué la devoción a María era pecaminosa, pagana y completamente incompatible con el verdadero cristianismo bíblico. Mi sermón más popular se titulaba María, de Virgen Santísima a ídolo pagano, donde explicaba en detalle cómo, según mi interpretación protestante, la Iglesia Católica había elevado gradualmente a María de su humilde rol bíblico a la Reina del Cielo, un título que, según yo, pertenecía exclusivamente a Cristo. Los católicos rezan más a María que a Jesús, proclamaba con rotunda autoridad desde los púlpitos de Tennessee y los estados vecinos. Eso es pura y simple idolatría, y está enviando a millones de almas directamente al infierno. Mi predicación contra la devoción mariana era particularmente intensa y emotiva. Citaba versículos de las Escrituras como «Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre», y «No te harás ídolos ni te inclinarás ante ellos», para demostrar que toda la mariología católica era contraria a la enseñanza bíblica. Mi voz se elevaba a lo que reconocía como intensidad profética cuando declaraba: María ha muerto y no puede escuchar las oraciones. Solo Jesús vive para interceder por nosotros. Los católicos han sido engañados creyendo que una mujer muerta puede ayudarlos de alguna manera a llegar a Dios. Durante este periodo, establecí un ministerio especial dentro de nuestra iglesia llamado Rescatar a los Católicos, donde capacité a los miembros específicamente para evangelizar a personas y familias católicas. Les enseñé argumentos bíblicos contra la intercesión de los santos, la autoridad papal, el sistema sacramental y, especialmente, contra lo que llamábamos adoración a María. Nuestro objetivo, les decía a los participantes durante las sesiones de capacitación, es liberar a estos hermanos y hermanas engañados de la esclavitud de la tradición religiosa y guiarlos hacia la libertad que proviene únicamente de la fe en Cristo. A lo largo de mis años de ministerio activo, calculé que mis esfuerzos habían logrado que más de 400 católicos se convirtieran al cristianismo evangélico protestante. Cada testimonio de conversión se celebraba en nuestra iglesia como una victoria contra la oscuridad del engaño católico romano. Mi vida personal también reflejó mi inquebrantable compromiso con la evangelización anticatólica. Me casé con David, un talentoso líder de alabanza, que compartía mi pasión por alcanzar a los católicos con lo que creíamos que era el verdadero evangelio. Juntos dirigíamos conferencias matrimoniales donde enseñábamos a parejas evangélicas a dar testimonio eficazmente a sus familiares y amigos católicos. Nuestros 3 hijos, Joshua, Rebeca y Samuel, crecieron escuchando constantemente sobre los errores de la doctrina católica y la urgente necesidad de rescatar a los católicos de su engaño religioso. Mi ministerio televisivo se expandió drásticamente cuando una cadena nacional de radiodifusión cristiana me ofreció un programa diario de 1 hora llamado
verdad sin concesiones. Mi audiencia creció a cientos de miles de espectadores en Estados Unidos, México y Centroamérica. Recibía cartas semanales de católicos que afirmaban haber encontrado la verdad después de ver mis programas y habían decidido dejar la Iglesia Católica para unirse al cristianismo evangélico. Mi hostilidad hacia el catolicismo alcanzó niveles sin precedentes cuando el Papa Francisco visitó Estados Unidos en 2015. Durante toda la semana de la visita papal, dediqué mis programas de televisión a contrarrestar lo que llamé influencia papal y a advertir a los evangélicos sobre los peligros de la seducción católica. Este hombre, declaré en directo, refiriéndome al Papa, no es el representante de Cristo, sino el líder de la religión falsa más grande del mundo. Su mera presencia en suelo estadounidense es una oportunidad para que Satanás difunda las mentiras de la idolatría mariana a almas desprevenidas. Nuestra iglesia organizó vigilias de oración durante la visita papal, pidiendo específicamente a Dios que abriera los ojos de los católicos engañados y protegiera a Estados Unidos de lo que llamamos la influencia del engaño mariano. Dirigí estas sesiones con fervor profético, declarando que estábamos enfrascados en una guerra espiritual contra las fuerzas de la tradición humana y la esclavitud religiosa. En 2016, a los 38 años, me convertí en el pastor principal de nuestra congregación tras la jubilación del anterior pastor por problemas de salud. Mi primera decisión importante fue intensificar nuestra labor anticatólica, estableciendo clases semanales de apologética y organizando debates públicos con sacerdotes católicos siempre que fuera posible. Nuestra iglesia experimentó un rápido crecimiento, atrayendo sobre todo a excatólicos que habían sido influenciados por mi ministerio televisivo. Durante mis sermones dominicales, solía incluir segmentos específicos que atacaban la devoción mariana católica. Hermanos y hermanas, proclamaba desde el púlpito, y mi voz resonaba por todo nuestro santuario de 1500 asientos. Quienes provienen de orígenes católicos conocen la esclavitud espiritual que conlleva adorar a María en lugar de a Jesús. Pero Cristo los ha liberado de ese engaño. Ya no necesitan intermediarios humanos cuando pueden ir directamente a Dios solo a través de Jesús. Publiqué mi primer libro, titulado María, de figura bíblica a diosa católica, donde documenté lo que consideré la evolución histórica del papel de María, desde una niña judía común hasta lo que los católicos habían convertido en una figura divina digna de veneración. El libro se convirtió en un éxito de ventas en círculos evangélicos y fue traducido al español y al portugués para su distribución en toda Latinoamérica. Mi cruzada anticatólica alcanzó su punto álgido en diciembre de 2018, cuando la Iglesia Católica celebraba lo que denominaron el Año de María, con devociones especiales a Nuestra Señora de Fátima, en parroquias de todo el mundo. Para mí, esto representó una oportunidad sin precedentes para exponer la herejía católica a gran escala. Organicé lo que llamé una campaña de la verdad, diseñada específicamente para coincidir con las celebraciones marianas católicas y ofrecer lo que consideraba una alternativa bíblica a lo que consideraba festividades paganas. Durante todo el mes de diciembre, mis programas de televisión y radio se centraron exclusivamente en atacar las doctrinas marianas católicas. La culminación de mi campaña antimariana estaba prevista para el 12 de diciembre, día en que los católicos celebraban la festividad de Nuestra Señora de Guadalupe. Había planeado un servicio especial en nuestra iglesia titulado Exponiendo el mito de las apariciones marianas, donde pretendía demostrar bíblicamente que todas las supuestas apariciones de María a lo largo de la historia eran delirios psicológicos o engaños demoníacos diseñados para alejar a las almas de Cristo. Esa mañana del 12 de diciembre, me desperté con una energía espiritual extraordinaria, nunca antes experimentada. Sentí como si Dios me hubiera ungido de una manera especial para transmitir lo que sería mi mensaje más poderoso contra la idolatría mariana católica. Durante mis oraciones matutinas, pedí específicamente que mi voz fuera un instrumento divino para liberar a las almas del engaño católico y guiarlas a la verdad de la salvación solo por la fe.
El auditorio de nuestra iglesia estaba abarrotado esa noche. Había más de 2.500 personas presentes, incluyendo pastores visitantes de otras denominaciones, representantes de medios cristianos y cientos de excatólicos que habían venido específicamente para escuchar mi refutación de las apariciones y la devoción marianas. Comencé mi sermón con una oración pidiendo a Dios que me diera palabras como espadas para destruir las fortalezas del engaño. Mi voz resonó con autoridad pastoral al presentar mi tema. Hermanos y hermanas, esta noche vamos a demoler una de las mentiras más peligrosas del catolicismo romano, la afirmación de que María se aparece a la gente y merece nuestras oraciones y devoción. Durante los primeros 45 minutos, desarrollé mi argumentación bíblica habitual contra la doctrina mariana católica. Cité versículos sobre la pecaminosidad humana universal, la necesidad de salvación para toda la humanidad y la humanidad común de María según las Escrituras. Mi público respondió con entusiastas amén cada vez que planteaba un punto en contra de la enseñanza católica. Pero a medida que avanzaba en mi sermón, sentía una creciente urgencia por ser más agresivo en mi ataque contra lo que creía eran engaños demoníacos en torno a la devoción mariana. El ambiente espiritual del edificio parecía exigir una confrontación más directa con lo que consideraba los espíritus de la tradición católica. Mi voz se intensificó hasta convertirse en lo que reconocí como un rugido profético. «María no era sin pecado», grité con todas mis fuerzas. Era una pecadora como cualquier otra mujer, que necesitaba la salvación como cualquier otro ser humano. Los católicos han creado una diosa pagana usando el nombre de María, y todo aquel que le reza comete idolatría y se dirige directamente a la condenación eterna. La multitud estalló en aprobación, muchos saltando de sus asientos en éxtasis espiritual. Pero entonces algo dentro de mí se quebró por completo. Una rabia que no reconocía como mía se apoderó por completo de mi ser. Fue como si todas las frustraciones acumuladas durante 12 años de lucha contra el catolicismo explotaran simultáneamente. Mi voz se convirtió en algo que nunca antes había experimentado. Una furia espiritual pura e incontrolable que parecía provenir de un lugar más profundo que mis propias emociones. «Abajo con todas estas mentiras marianas», grité con una vehemencia que impactó incluso a mis más fieles seguidores. «María es una muerta que no oye nada. Es una invención del Vaticano para engañar a los débiles mentales. Todo el que le reza a esta muerta es un idólatra que arderá en el infierno por la eternidad». La congregación había guardado silencio ante la intensidad de mi ataque. Algunos parecían incómodos con la agresividad de mi lenguaje, pero yo estaba completamente poseído por lo que creía una justa indignación divina contra la blasfemia católica. Mi voz seguía elevándose a niveles nunca antes alcanzados, resonando en las paredes de nuestro santuario como un trueno. «¿Y si esta supuesta Virgen María fuera real?», seguí gritando mientras caminaba de un lado a otro del andén. «Si de verdad pudiera escuchar las oraciones de los católicos ignorantes, le diría en la cara que es una usurpadora, una ladrona de la gloria que solo pertenece a Cristo, una falsa competidora del único y verdadero mediador». Fue en ese momento que pronuncié las palabras que cambiarían mi vida para siempre. Con la voz a todo volumen y los brazos extendidos hacia el cielo en un gesto desafiante grité: «María, si existes, eres una maldición para la humanidad. Has engañado a miles de millones de almas, llevándolas a la condenación eterna. Eres la mayor prostituta religiosa de la historia. Que tú y todos los que te adoran seáis condenados para siempre». El silencio que siguió a mi blasfemia fue ensordecedor. Toda la congregación se quedó completamente inmóvil, como si hubieran presenciado algo que trascendía los límites de la decencia espiritual. Pero yo permanecía en mi frenesí antimariano, sintiendo que había pronunciado la declaración profética más poderosa de todo mi ministerio. Intenté continuar mi sermón, abriendo la boca para pronunciar la siguiente frase del mensaje que había preparado, pero no salió ningún sonido. Lo intenté de nuevo, forzando la garganta, pero solo salió un susurro ahogado. La voz que había sido mi herramienta ministerial más poderosa durante 12 años simplemente se había desvanecido sin explicación.
Al principio, pensé que era cansancio por haber gritado tan intensamente. Bebí agua, me aclaré la garganta, intenté relajar las cuerdas vocales, pero no recuperaba la voz. La congregación empezó a murmurar con preocupación mientras yo hacía gestos desesperados intentando explicar lo que estaba sucediendo. Finalmente, mi esposo David tuvo que subir a la plataforma para dar por terminado el servicio, mientras yo permanecía allí en completo shock, incapaz de emitir siquiera un susurro. Esa noche no dormí nada. Intenté susurrar oraciones, pero incluso susurrar me causaba dolor. Bebí té caliente con miel, tomé medicamentos para la garganta, hice gárgaras con agua salada, pero nada funcionó. Mi voz había desaparecido por completo sin ninguna explicación médica aparente. A la mañana siguiente, David me llevó rápidamente al mejor otorrinolaringólogo de Nashville. Tras un examen exhaustivo que incluyó una endoscopia y múltiples pruebas, el médico quedó completamente desconcertado. «Sus cuerdas vocales están perfectamente sanas», explicó con evidente confusión. «No hay inflamación, ni lesiones, nada que explique su pérdida de voz. Médicamente, debería poder hablar con normalidad». Durante los días siguientes, consulté con 4 especialistas más, entre ellos un neurólogo y un psiquiatra. Todos llegaron a la misma conclusión. Físicamente, no había ninguna razón para mi repentino mutismo. Las pruebas neurológicas descartaron cualquier daño cerebral y los exámenes psicológicos no revelaron ningún trauma que pudiera causar mutismo histérico. Nuestra iglesia organizó cadenas de oración de 24 horas por mi sanación. Pastores de toda la región vinieron a orar por mí, algunos intentando romper maldiciones que podrían haber causado mi condición. Pero pasaron las semanas y mi voz no regresó. Por primera vez en mi vida adulta, me enfrenté al silencio absoluto. La pérdida de mi voz significó el fin inmediato de todos mis ministerios. Se cancelaron programas de televisión y radio, se pospusieron conferencias indefinidamente y se revocaron las invitaciones a conferencias internacionales. En cuestión de semanas, pasé de ser una de las voces evangélicas más reconocidas del país a ser una mujer completamente silenciada. Durante los primeros meses de mi mutismo, mantuve mi fe protestante y mi hostilidad hacia el catolicismo. Asumí que mi condición era una prueba de fe, similar a la que enfrentaron otros siervos de Dios en la Biblia. Escribía notas para comunicarme, dirigía la iglesia con la ayuda de David y esperaba pacientemente a que Dios me devolviera la voz. Pero después de 8 meses de silencio absoluto, comencé a experimentar dudas que nunca antes había enfrentado. ¿Por qué Dios permitiría que su instrumento contra la herejía católica fuera silenciado precisamente cuando mi voz era más necesaria? Había algo en mis métodos ministeriales que desagradaba al Señor. ¿Era posible que hubiera cruzado alguna línea invisible en mi celo anticatólico? 18 meses después de perder la voz, mientras leía la Biblia buscando respuestas a mi condición, me encontré con un versículo que nunca antes había notado. Bienaventurada la que creyó, porque se cumplirán las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Era la declaración de Isabel sobre María en el Evangelio de Lucas. Por primera vez en mi vida, leí este pasaje sin filtros anticatólicos. En lugar de buscar maneras de minimizar la alabanza bíblica a María, simplemente dejé que las palabras penetraran en mi corazón sin resistencia. Bienaventurada la que creyó. ¿Había estado atacando a alguien a quien la Escritura misma llamaba bienaventurada? Esta pregunta abrió una grieta en mi sistema de creencias, que parecía impenetrable. Empecé a releer todos los pasajes bíblicos sobre María sin mi habitual perspectiva apologética protestante. Lo que encontré me perturbó profundamente. La María bíblica era mucho más significativa de lo que mis enseñanzas protestantes admitían. Durante mis estudios bíblicos privados, comencé a notar inconsistencias en la apologética antimariana que había predicado durante años. ¿Cómo podía llamar común y corriente a la mujer a quien el ángel Gabriel había saludado como llena de gracia? ¿Cómo podía minimizar a alguien que había sido elegida para ser la madre del Hijo de Dios?
¿Por qué me molestaba tanto que los católicos la honraran? Estas preguntas me llevaron a hacer algo impensable años antes. Comencé a investigar las doctrinas católicas sobre María desde una perspectiva neutral y no hostil. Le pedí a David que me consiguiera libros de teología mariana católica, diciéndole que necesitaba comprender mejor las posturas enemigas. Los primeros libros católicos que leí me sorprendieron por su sofisticación teológica. Los teólogos católicos no eran las personas ignorantes y supersticiosas que había imaginado, sino académicos serios que basaban sus enseñanzas en profundos estudios bíblicos, patrísticos e históricos. Sus argumentos sobre María no eran devociones sentimentales, sino cuidadosas reflexiones teológicas desarrolladas a lo largo de siglos de pensamiento cristiano. 2 años y medio después de perder la voz, decidí hacer algo que años antes habría parecido una traición. Visité a escondidas una iglesia católica durante la misa para observar directamente lo que allí sucedía. Elegí una pequeña parroquia donde nadie me conocía y me senté en la última fila durante un servicio matutino entre semana. Lo que experimenté me conmovió profundamente. La reverencia de los fieles, la belleza de la liturgia, la centralidad de la Eucaristía, todo se sentía genuinamente sagrado de una manera que nuestros servicios evangélicos rara vez alcanzaban. Y cuando los fieles rezaban el Ave María, no percibí idolatría, sino devoción filial hacia alguien a quien reconocían como su madre espiritual. Durante la oración mariana, ocurrió algo inesperado. Mientras escuchaba a los católicos recitar, «Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores», sentí una presencia que no había experimentado en años de ministerio protestante. Era como si alguien estuviera realmente presente en esa iglesia, de una manera que trascendía la dimensión puramente humana. Esa noche, solo en mi habitación, hice algo inconcebible durante mis años de ministerio anticatólico. Intenté rezar un Ave María. Las palabras me resultaron extrañas al principio, pero al repetirlas en silencio, experimenté una paz que no había experimentado desde antes de quedarme afónico. «Dios te salve, María, llena eres de gracia», susurré en silencio. «El Señor es contigo». Las palabras eran directamente bíblicas. Me di cuenta con asombro. No había nada idólatra en repetir el saludo del ángel Gabriel. «Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús». Al llegar a la segunda parte de la oración, «Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores», ocurrió algo extraordinario. Sentí como si alguien realmente hubiera escuchado mi oración, como si mis palabras silenciosas hubieran llegado a oídos capaces de oír, a un corazón capaz de responder. Esa misma noche tuve el sueño más vívido de mi vida. Me encontraba en un hermoso jardín lleno de rosas blancas y azules. En el centro del jardín había una joven vestida de azul y blanco, con un rostro de belleza indescriptible, pero completamente humano. «Sara», dijo con una voz que sonaba como música celestial, «¿por qué has luchado contra mí durante tantos años?». Sus palabras no eran acusatorias, sino profundamente tristes, como las de una madre herida por su hijo rebelde. «Porque pensé que eras falsa», respondí en el sueño, sorprendida de que mi voz sonara perfectamente. «Pensé que eras una competidora de Jesús, una distracción de la verdad del Evangelio». Mis palabras sonaron patéticas incluso para mí. «Querida hija», respondió con infinita ternura, «no compito con mi hijo. Conduzco almas hacia él, tal como llevé su cuerpo en mi vientre. Todo lo que soy, todo lo que hago, es para que la gente conozca y ame a Jesús más profundamente». Sus palabras resonaron con una verdad que me llegó a lo más profundo. «¿Pero por qué perdí la voz?», pregunté con lágrimas en los ojos. «¿Fue un castigo por mis ataques contra ti?». La pregunta me había atormentado durante 2 años y medio. «Tu voz fue silenciada», explicó con profunda compasión, «porque las palabras que dijiste contra mí eran tan contrarias a la verdad que el Espíritu Santo no pudo seguir ungiéndote para hablar».
No fue un castigo, sino una protección para evitar que causaras más daño a las almas. ¿Cómo puedo reparar todo el daño que he causado?, pregunté, al darme cuenta finalmente de la magnitud del mal que había perpetrado. ¿Cómo puedo compensar a todos los católicos que aparté de su devoción hacia ti? Usa tu experiencia para guiar a otros hacia la verdad, respondió. Así como una vez los alejaste de mí con mentiras, ahora puedes acercarlos con tu testimonio. Tu voz se restaurará cuando estés lista para usarla en favor de la verdad, no del error. Desperté del sueño con lágrimas empapando la almohada y una certeza en el corazón que no había experimentado en años. Sabía con una claridad que trascendía cualquier duda que me había equivocado sobre María, sobre el catolicismo, sobre la naturaleza misma de la verdad cristiana. A la mañana siguiente, le pedí a David que me llevara a la biblioteca de la Escuela de Divinidad de Vanderbilt. Necesitaba estudiar la verdadera historia del cristianismo, no la selectiva versión protestante que había aprendido. Durante las semanas siguientes, me sumergí en estudios patrísticos, la historia de la Iglesia primitiva y el desarrollo doctrinal. Para mi asombro, descubrí que la Iglesia católica tuvo una continuidad histórica ininterrumpida desde los apóstoles, mientras que el protestantismo fue un desarrollo del siglo XVI. Los padres de la Iglesia demostraron claramente que la Iglesia primitiva era católica en estructura, doctrina y práctica. 4 meses después de mi sueño mariano, tomé la decisión más difícil de mi vida. Contacté con el párroco de la Catedral de Santa María para explorar mi conversión al catolicismo. El padre Michael me recibió sin sorpresa ni juicio cuando le expliqué mi situación. «Hermana Sara», dijo con dulzura, «el Espíritu Santo obra de maneras misteriosas para guiar a las almas hacia la verdad completa. Su experiencia no es única. Muchos pastores protestantes han encontrado en el catolicismo la plenitud del cristianismo que buscaban». Durante los 8 meses siguientes, me reuní semanalmente con el padre Michael para un estudio doctrinal intensivo. Cada sesión revelaba nuevas dimensiones del catolicismo que nunca había considerado: la riqueza teológica, la profundidad espiritual, la continuidad histórica. Todo confirmaba que había encontrado la verdad completa. Mi familia no asistió a mi confirmación católica. El dolor de su ausencia fue intenso, pero también entendí que necesitaban tiempo para procesar mi conversión. David pidió el divorcio, y mis hijos decidieron quedarse con su padre. En cuestión de meses, perdí mi ministerio, mi matrimonio, mis hijos y mi comunidad. Pero había encontrado algo infinitamente más valioso: la verdad que había buscado inconscientemente toda mi vida. El día de mi confirmación católica, exactamente 3 años después de perder la voz, solo estaban presentes el padre Micael y mi padrino. Cuando el obispo me ungió con el santo crisma diciendo: «Sé sellado con el don del Espíritu Santo», se produjo el milagro que tanto esperaba. De repente, sin explicación médica, recuperé la voz completa y perfectamente. Las primeras palabras que pronuncié en 3 años fueron: «Gracias, Nuestra Señora de Fátima, por guiarme hacia tu Hijo». La recuperación fue tan drástica que el médico que me examinó originalmente me pidió estudiar mi caso para una revista médica. «Es médicamente inexplicable», confesó tras nuevos exámenes. «Sus cuerdas vocales funcionan perfectamente, como si nunca hubiera habido ningún problema. No tengo una explicación científica para esta recuperación». Pero yo sabía exactamente qué había causado tanto la pérdida como la recuperación de mi voz. Mi nueva vida como católica comenzó con un deseo ardiente de reparar el daño que había causado durante años de ministerio anticatólico. Fundé un ministerio llamado Puentes de Entendimiento, dedicado específicamente a ayudar a los protestantes a comprender el catolicismo auténtico, en lugar de las caricaturas que había perpetuado durante tanto tiempo. Gracias a mi nuevo ministerio, pude guiar a decenas de protestantes hacia el catolicismo durante los años siguientes. Cada conversión fue especialmente significativa porque representaba una reparación parcial por las almas que había alejado del catolicismo durante mis años de hostilidad. Mi testimonio se convirtió en una poderosa herramienta de evangelización,
precisamente porque conocía a fondo todas las objeciones protestantes, tras haberlas predicado durante años. Esta experiencia me permitió responder con comprensión empática, en lugar de una hostilidad defensiva, cuando antiguos colegas protestantes atacaban la doctrina católica. 7 años después de mi conversión, publiqué un libro titulado De la guerra a la paz, mi trayectoria de cruzado anticatólico a católico devoto. El libro se convirtió en un éxito de ventas, y me valió cientos de invitaciones para hablar en parroquias y conferencias católicas por todo el continente americano. Mi testimonio ha sido especialmente contundente en regiones donde el conflicto entre evangélicos y católicos sigue siendo intenso. Mi historia demuestra que es posible pasar del antagonismo religioso a una conversión genuina basada en la búsqueda honesta de la verdad. El aspecto más hermoso de mi nueva vida católica es mi relación personal con Nuestra Señora de Fátima. La mujer a la que una vez maldije públicamente se ha convertido en mi madre espiritual más querida. Todos los días rezo el rosario completo, pidiendo especialmente por la conversión de los protestantes sinceros que han sido mal informados sobre el catolicismo. Durante mis oraciones marianas, recuerdo con frecuencia aquella terrible noche en que pronuncié blasfemias contra ella desde el púlpito. El contraste entre mi antigua hostilidad y mi actual amor por María es tan dramático que a veces me conmueve hasta las lágrimas de gratitud y arrepentimiento. Nuestra Señora de Fátima no solo perdonó mis ataques, sino que los transformó en oportunidades de gracia para mi conversión y la de otros. Mi testimonio ha llevado a decenas de pastores protestantes a reconsiderar sus posturas anticatólicas, y varios han comenzado sus propios procesos de conversión. En mi nuevo ministerio católico, enfatizo constantemente que María no compite con Cristo, sino que guía a las almas hacia Él de maneras que profundizan la relación con Jesús. Mi amor por Cristo se ha intensificado enormemente desde que acepté a María como mi madre espiritual. Ahora comprendo que mis 12 años de ministerio antimariano fueron una preparación providencial para mi actual ministerio católico. Conozco a la perfección todas las objeciones protestantes porque las prediqué durante años. Esta experiencia me permite responder con compasión y comprensión, en lugar de una hostilidad defensiva, cuando antiguos colegas atacan la doctrina católica. Mi historia se ha convertido en un testimonio de que no hay casos imposibles para la misericordia divina. Si Nuestra Señora de Fátima pudo convertir a un pastor que la había maldecido públicamente, puede llegar a cualquier corazón sincero y abierto a la verdad católica. Cada domingo durante la misa, al rezar el Ave María, recuerdo con asombro aquel día en que grité blasfemias contra esta misma mujer, a quien ahora honro como mi madre. La transformación ha sido tan completa que a veces me cuesta creer que la misma persona que maldijo a María ahora encuentre en ella mi mayor consuelo espiritual. El milagro de la recuperación de mi voz tras 3 años de silencio sigue asombrando a quienes conocen mi historia. Es una señal tangible de que Nuestra Señora de Fátima verdaderamente escucha las oraciones de sus hijos e intercede poderosamente ante su divino Hijo. Mi mensaje para los protestantes que se enfrentan a preguntas sobre María es simple. No tengan miedo de acercarse a ella con un corazón abierto. La verdadera María no le roba la devoción a Cristo, sino que la intensifica. No reemplaza al Salvador, sino que prepara a las almas para recibirlo más plenamente. Perder la voz fue doloroso, pero necesario. Me obligó a guardar el silencio que necesitaba para escuchar las verdades que mi propia voz había estado ahogando durante años. En ese silencio, finalmente pude escuchar la dulce voz de la madre que me había estado llamando a casa todo este tiempo. Nuestra Señora de Fátima tenía planes para mí, que ni siquiera podía imaginar cuando pronuncié esas blasfemias desde el púlpito. Planes de misericordia, de conversión, de un ministerio renovado y dedicado a la verdad. Planes que transformaron a una enemiga en hija, a una agresora en defensora. Si pudo perdonarme y convertirme después de que la maldije públicamente, Nuestra Señora de Fátima puede hacer lo mismo con cualquier protestante sincero, dispuesto a reconsiderar las enseñanzas católicas sobre su papel en la salvación.
porque eso es lo que hace una verdadera madre. Nunca se da por vencida con sus hijos, por mucho que se hayan alejado de su hogar. Este increíble viaje del odio al amor, de la ceguera a la vista, del silencio a una voz restaurada por un milagro, demuestra que el corazón maternal de Nuestra Señora de Fátima es lo suficientemente vasto como para acoger incluso a sus críticos más duros. Ella transformó mis armas de división en instrumentos de unidad, mis palabras de condena en mensajes de esperanza. Hoy, cada palabra que pronuncio es una oportunidad para reparar el daño que causé durante años de ignorancia, y cada testimonio es una ofrenda a Nuestra Señora de Fátima por su amor paciente hacia una hija que finalmente encontró el camino a casa. Si esta historia te ha conmovido, te invito a unirte a nuestra comunidad, suscribiéndote a este canal, donde compartimos más testimonios increíbles de fe, conversión y milagros. En los comentarios, cuéntanos tus experiencias con Nuestra Señora de Fátima o comparte un momento en el que la fe cambió tu vida de forma inesperada. ¿Alguna vez has experimentado lo que parecía una intervención divina en un momento difícil? ¿Qué aprendiste del camino de Sara, que resuena con tu propio camino espiritual? Nos encantaría escuchar tus historias de conversión, sanación o momentos en los que sentiste la presencia del cielo en tu vida diaria. Tu testimonio podría ser justo lo que alguien más necesita escuchar hoy, así que comparte lo que esta historia significó para ti y cómo pudo haber cambiado tu perspectiva sobre la fe, el perdón o el poder del amor de una madre. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte estas poderosas historias que nos recuerdan que los milagros siguen ocurriendo y que ningún corazón está demasiado lejos de la gracia.